Voy a empezar un poco con un contexto, porque entre 1970 y 2005 en la región se bajó la tasa de fecundidad dramáticamente de 5 a 2.8, ¿no? Entonces esto fue un avance como muy, muy grande y entonces en el mundo, en términos de cómo nos ven a la región latinoamericana, la transición demográfica de alguna manera ya se ha hecho, entonces no somos recipientes de cooperación internacional para temas de población y desarrollo, ¿no? Y esto creo que es importante tenerlo en el contexto de financiamiento. Sin embargo, somos la región, como todos sabemos, más desigual del mundo. Entonces, ¿qué significa eso para las mujeres más pobres, para las mujeres indígenas, para las mujeres afrodescendientes, en donde esos niveles son mucho más altos, en donde la garantía de derechos es casi nula, y ya lo hemos dicho, el acceso a la justicia, las demandas de pueblos indígenas y especialmente de mujeres, no se visibiliza, digamos, en este panorama de la región. Tenemos el índice más alto de embarazo en adolescentes y de abortos inseguros en el mundo, y los niveles de mortalidad y morbididad maternas son iguales a los de África en los sectores más pobres de la mayoría de los países. En la región, 93%, por ejemplo, de los 4.2 millones de abortos realizados cada año son inseguros y obviamente constituyen una amenaza seria para la vida de las mujeres como consecuencia de un estigma social y de las inequidades económicas. Si bien las mujeres ricas siempre han podido tener acceso a servicios de aborto seguro en las ciudades, lo que estamos viendo inclusive ahora en Uruguay, ¿no?, es que aunque tengamos acceso a los servicios integrales e integrados, etcétera, la objeción de conciencia es un gran detractor. Obviamente, bueno, por la ley en Uruguay que nos platicará Lilian, esta mirada paternalista todavía de tener un consejo de 3 personas que pueda autorizar si me interrumpo un embarazo o no. O sea, siguen siendo leyes, aunque permiten la autonomía reproductiva, sumamente restringen, digamos, la autonomía de las mujeres. Entonces, todavía hay un tema, aunque en Uruguay y en la Ciudad de México se ha avanzado, pues de una visión todavía muy patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. Las infecciones de VIH han crecido muchísimo en esta región, y aunque no se considera que tenemos epidemias generalizadas, excepto algunos países del Caribe, la incidencia en VIH entre jóvenes y particularmente mujeres adolescentes es de 3 a 6 veces mayor que sus contrapartes hombres, ¿no? Entonces esto también tiene que ver obviamente con las relaciones de poder, la capacidad de las mujeres jóvenes y adolescentes de negociar sus relaciones sexuales y de la información que les llega, ¿no?, y la educación. Entonces la educación integral en sexualidad es una demanda, digamos, como muy concreta que no hemos podido implementar. El déficit de implementación en la región es enorme. Entonces tenemos políticas públicas de salud sexual y reproductiva bastante adecuadas a un marco de derechos, están todas muy bonitas en papel, tenemos leyes, excepto en casos del aborto, pues sí, bastante integrales, servicios para adolescentes y jóvenes, educación sexual, prevención del VIH, centros que miran desde un enfoque de derechos y de equidad de género, etcétera. Pero la implementación y especialmente el enfoque en poblaciones en situación de vulnerabilidad no se ha dado, ¿no?, propagando estas desigualdades. Entonces hay poco financiamiento y voluntad política para realmente asegurar la autonomía de las adolescentes y jóvenes, y como todos sabemos es la agenda que siempre se utiliza como moneda de intercambio por otras agendas de más importancia, ¿no? Entonces, esto crea una complejidad, digamos, para nuestros movimientos sociales que están tratando de luchar como por todos lados, y que muchas veces los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no son tomados por otros movimientos sociales que no sean los de mujeres, porque puede digamos, perjudicar las otras demandas que son más importantes, de la economía solidaria, de la, ¿no?, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que todos tenemos que entender que son agendas compatibles, que no se puede decir cuál es más importante, menos importante.
Lo vimos en Río, en la Conferencia Mundial de Río hace un año. Los derechos reproductivos fueron lo que se negoció por otros párrafos de economía verde, ¿no? O sea, fue como el intercambio. Entonces, ¿cómo estas negociaciones pasan por los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, es el tema que los gobiernos no quieren tocar. No quieren hablar de la sexualidad y de la reproducción fuera de una mirada salubrista, paternalista, binomio madre-infante, ¿no? Y lo oíamos hace poco en Nueva York, como en una mesa del grupo de trabajo abierto, que decía el facilitador del grupo, el embajador de Kenia, bueno, es que es una desgracia que las mujeres se mueran dando vida a nosotros, porque entonces, ¿qué nos va a pasar si nuestras madres se mueren? O sea, era como un concepto de las mujeres solo existen para darnos vida a los hombres, para que sigamos rigiendo el mundo. O sea, era absolutamente absurdo, ¿no? Y que estamos en el año 2013 y en un espacio abierto de Naciones Unidas se atrevan a decir esta cantidad de cosas. Y no nada más eso. Después salieron otros 6 países hablando de, ¿no?, muy homofóbicos en contra de cómo la diversidad sexual no existía, no tenía nada que ver con el desarrollo, con los planteamientos económicos mundiales, con el crecimiento, etcétera. Entonces, creo que como movimientos progresistas tenemos que pensar un poco más en argumentos, digamos, más académicos o más sólidos de cómo vincular los derechos sexuales y los derechos reproductivos con la economía social, la economía del cuidado, los temas de financiamiento, por qué son tan importantes, por qué la inversión en salud así en general no es suficiente, por qué se tiene que matizar la salud sexual y reproductiva y cuáles servicios, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir metiendo el tema del aborto? Porque no es que queramos generar controversias, pues, es porque si las mujeres no pueden vivir una vida saludable, pues no podemos hacer nada más, ¿no? Si no podemos controlar nuestros cuerpos. Entonces creo que es una demanda que tenemos que seguir insistiendo. En la región latinoamericana se han dado avances retóricos y de discurso en las constituciones, ¿no?, de Ecuador, de Bolivia, en donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, pero ¿qué significa esto en la práctica, ¿no? Está muy bonito en la Constitución, pero las mujeres se siguen muriendo por abortos inseguros, el matrimonio igualitario no es reconocido y bueno, es otra discusión si el matrimonio igualitario es algo que impulsamos como una medida de expresión de la diversidad sexual o no, pero bueno, las fuerzas conservadoras de tanto las jerarquías de la Iglesia Católica como crecientemente en Brasil un fundamentalismo religioso evangelista dentro de los cuerpos políticos y legislaturas de los países es muy preocupante y sin duda no nada más no nos permite hablar desde una perspectiva de derechos de las mujeres, sino que polariza totalmente el debate y no permite construir desde una postura no ideológica, digamos, o sea, desde una postura, desde las consecuencias en la salud pública, en la economía, ¿no? O sea, porque todo se vuelve un discurso en términos de moralidad, de valores, de ética, y creo que caemos en esa trampa. Entonces también es una pregunta de cómo y en dónde impulsamos qué argumentos para avanzar esta agenda. Escuchando los últimos, bueno, hoy en la mañana y ayer, algo que me vino a la mente es que el desarrollo o el buen vivir no existirá sin que las personas tengan autonomía sobre sus cuerpos. Y no hablamos de eso, nunca. Entonces, digamos, el reclamo feminista de toda la vida de, ¿no?, mi cuerpo, mi territorio, es muy contundente y es muy necesario. Y entonces, ¿cómo colocamos ese debate dentro de una política de población, de
acceso a los derechos, de desigualdades, en el espacio público, en la participación, etcétera. Y bueno, nada más para concluir, algunas recomendaciones, digamos, de qué podríamos hacer o herramientas útiles. Una es que los gobiernos tienen que analizar las desigualdades entre los países y dentro de los países, incluyendo en el acceso a la salud, y priorizar a las mujeres y adolescentes con un enfoque de derechos. Asegurar que las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes tengan el conocimiento y las capacidades para reconocer sus cuerpos y sus derechos y negociar las decisiones sexuales y reproductivas, así como acceder a servicios de salud de calidad. Terminar con las, no son matrimonios precoces, odio esa palabra, pero las uniones, digamos, que hay, principalmente yo pasé un mes en un pueblo indígena hace poco, en donde niñas de 9, 10 años ya estaban entrando a concubinatos con hombres de 30, 35, y esto pensamos que es algo que solo pasa en Asia y en África, pasa mucho en nuestra región y no es algo, digamos, que lo tomamos como parte de esta agenda, y creo que es importante. Y bueno, aunado a eso, la educación integral en sexualidad, ¿no? O sea, desde una perspectiva con pertinencia cultural adecuada a cada pueblo, que venga desde la comunidad misma, pero creo que temas de sexualidad pueden prevenir desde una muy temprana edad esa educación, temas de acoso, temas de abuso, de violencia, etcétera. Entonces, creo que eso es algo que es sumamente importante que retomemos. Y bueno, en plantearse estos modelos alternativos de desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres y desde una perspectiva de sexualidad, porque no, como lo pregunté hoy a Corina, ¿no? O sea, no tenemos mucha idea de qué significa una perspectiva de sexualidad en toda esta parte del cuidado, de las relaciones como no tradicionales, de las sociedades, digamos, que están muy enmarcadas en un modelo de familia y de producción y de el entorno doméstico muy heteronormativo, y creo que tenemos en la región bastantes ejemplos como para avanzar en eso. Y ya, gracias.